Las charlas, la máster Natalie Rosario Pacheco Serrano. La trayectoria de quien nos estará acompañando en este momento lo podemos visualizar en pantalla y le damos la más cordial bienvenida. Natalie Rosario Pacheco Serrano es máster universitario en fisioterapia respiratoria y cardíaca por la Universidad Autónoma de Madrid. Posee una especialización en fisioterapia en el paciente adulto crítico por la Universidad del Rosario de Bogotá. Coordinadora del programa de maestría de terapia cardiorrespiratoria de la Universidad Central del Ecuador. Docente de la carrera de fisioterapia de la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de las Américas UDLA. Fisioterapeuta respiratoria en la unidad de cuidados intensivos por más de 3 años. Y en esta mañana estaremos compartiendo la temática de sesión ideal de un programa de rehabilitación respiratoria. Master Natalie, bienvenida a esta su casa, un gusto nuevamente compartir con usted. A todos los participantes nos pueden ir dejando sus inquietudes sobre la conferencia, estaremos respondiéndolas al final y le damos el paso, Master Natalie, y le podemos escuchar. Muy bien, buenos días con todos. Agradecerles por la presencia y por la invitación a tan magno evento. Espero que la charla del día de hoy sea de aprovechamiento. Si tienen dudas, pues pueden hacerla, las vamos a ir resolviendo y espero que pueda ser de su agrado, ¿sí? Permítanme, me permito compartir la pantalla. ¿Me podrían confirmar si se ve la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, recordarles que vamos a ver un tema como una sesión ideal de rehabilitación respiratoria. El tema en general es en rehabilitación respiratoria, pero en sí los datos y ejemplos que he puesto es en pacientes COVID, que es lo que estamos manejando justo ahora en el Congreso, ¿sí? Pero algo que quiero acotar es que no es muy diferente a otros pacientes, o sea, no es que en los pacientes con COVID se hace algo más o algo menos, sino que las intensidades y los porcentajes varían, pero esta sesión ideal la podemos aplicar en un paciente con trasplante pulmonar, en un paciente con EPOC, en un paciente con patología pulmonar general que no sea COVID, solo que aquí nos enfocamos en valores de COVID, ¿sí? Lo primero darles, esto es un dato del 2014, o sea, que antiguo, o sea, que es un poquito antiguo, y ver que la rehabilitación pulmonar es muchas cosas. Nos ayuda a optimizar la farmacología, a la prescripción del ejercicio, porque este es el pilar fundamental y el más grande, que debería estar en letras grandes y negritas. Es una educación interdisciplinaria, ayuda para la colaboración del automanejo de los síntomas del paciente, porque cuando el paciente está o tiene patología respiratoria, se le debe hacer también una educación de su patología, cómo hacer sus actividades de la vida diaria, cómo ponerse el inhalador, por ejemplo. Entonces nos ayuda en esto la rehabilitación. Un soporte psicológico es indispensable para la rehabilitación pulmonar, el soporte nutricional también, porque si yo le estoy haciendo ejercicio, le estoy prescribiendo ejercicio, pero no tiene las calorías necesarias o tiene muchos carbohidratos en su dieta, pues el resultado no va a ser el esperado. También nos sirve para el diagnóstico del manejo de comorbilidades. Claro, nosotros vemos factores de riesgo como fisioterapeutas, tanto cardíacos como pulmonares, entre estos el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, y podemos también identificar esto dentro de la rehabilitación pulmonar. Las estrategias de mantenimiento, como son el ejercicio, la farmacología en general, y también reducen los síntomas bases de su patología, ¿sí? Como disnea, fatiga, cansancio general, etcétera. Permítanme. Ahora, es un equipo multidisciplinario, tener en cuenta siempre eso, porque yo hoy les voy a hablar de la parte de fisioterapeuta, pero hay muchas más cosas, ¿sí? En un programa ideal de rehabilitación pulmonar, fijarse que este es del 2010, o sea, son antiguitos, pero ya está más que clara la evidencia de la rehabilitación pulmonar y cardíaca en los pacientes con patologías crónicas, tanto respiratorias como cardíacas. Fijarse que tenemos el neumólogo, claro, él es el que le ve, le diagnostica, le manda medicación. El farmacéutico, que es aquel el que le entrega la medicación que envió el neumólogo y que va de la mano para ver los resultados farmacéuticos. Quiero que se fijen en esto, el fisioterapeuta en letras mayúsculas y un poco de negritas, porque el fisioterapeuta es el
no el más importante, el que realiza la prescripción del ejercicio. Y como les había dicho previamente, la prescripción del ejercicio es un pilar fundamental de la rehabilitación respiratoria. También enfermería debe estar presente, trabajador social, porque recuerden que un paciente con patología pulmonar es un paciente que tiene alteraciones en general, o sea, alteraciones neumológicas que afectan su vida diaria, su vida laboral, que pueden impedir que regrese a su trabajo, que necesita inclusive un certificado, un seguimiento, etcétera. El dietista o nutricionista, como lo conocemos aquí, el psicólogo para el apoyo psicológico. Los pacientes en rehabilitación respiratoria necesitan apoyo psicológico y el terapeuta ocupacional para ayudarle a retornar a sus actividades laborales, ¿sí? Ahora, en la evaluación previa, yo pues justo escuché a mi colega anterior, entonces ya nos había hablado un poco de la marcha de 6 minutos, un poquito de los test, ya estas evaluaciones previas se han tomado o se han tocado ya a lo largo de esta jornada de capacitación, pero pues me atreví a poner una diapositiva como para afianzar un poco esto, ¿sí? Yo debo siempre llenar una historia clínica adecuada. Bueno, soy docente y soy muy intensa con mis estudiantes porque la historia clínica debe ser bien llenada. Me dicen, profe, pero ¿para qué le pregunto cuál es su alimentación? Recuerden que yo debo preguntar su alimentación porque debo saber si la alimentación que tiene es correcta, es balanceada para el ejercicio que va a hacer. ¿Para qué le pregunto si en su casa es de 2 pisos o de 1 piso? Para saber si tiene que subir gradas y si al subir gradas, por ejemplo, tiene que apoyarse, sube sin ayuda, puede bajar directamente. Para ver todo eso, las comorbilidades, es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, si tiene enfermedades cardíacas, respiratorias de base, si tuvo algún antecedente traumatológico, me van a decir, pero usted hace rehabilitación respiratoria. ¿Por qué pregunta? Por una cirugía de hombro, por ejemplo. Porque yo cuando haga fuerza muscular voy a necesitar trabajar la fuerza muscular de miembros superiores e inferiores. Entonces la historia clínica es nuestro punto, nuestro as bajo la manga, porque yo, según mi historia clínica, tengo inclusive un documento legal con el cual defenderme si llegara a pasar algo. Así que hacer hincapié muy grande en la historia clínica. En esta historia clínica, aparte de constar lo normal, debería constar la evaluación de la fuerza muscular, porque yo a mi paciente debo evaluarle la fuerza muscular. Yo no solo piensen que le subo a la caminadora y ya, señor, corra un poco más lento, un poco más rápido, no. Yo tengo que valorar fuerza muscular porque voy a trabajar fuerza muscular. Tengo que valorar la capacidad aeróbica porque voy a trabajar capacidad aeróbica, no necesariamente como la foto, no corriendo y con las pesas. En realidad no entreno así, se entrena en diferentes tiempos, pero se entrenan estas dos cosas. Datos importantísimos que van en historia clínica y que ustedes deben anotar así fijo son los signos vitales. ¿Qué signos vitales? Antes, durante y después del ejercicio, pues los más importantes del pulso, la respiración con la saturación arterial de oxígeno y la tensión arterial. La temperatura corporal ahora para iniciar la sesión, pero como bioseguridad más que todo. Y tenemos también estos signos se deben registrar al inicio en la historia clínica, en la cual también vamos a poner el índice de masa corporal, porque yo necesito saber si mi paciente tiene obesidad. Vamos a tomar también en cuenta el perímetro abdominal, por saber si tiene mayor riesgo cardiovascular o no. Y una vez que haya llenado eso, voy a explicarle a mi paciente, señor, yo voy a trabajar con esta escala me va a acompañar todo el tiempo. Yo escuché que ya se explicó esta escala, pero quisiera hacer un recorderis pequeño. La escala de Borg es una escala subjetiva, no es objetiva, eso tal vez es un problema. Es subjetiva porque es lo que el paciente siente. Yo al señor le digo, por favor, la escala es de 0, es nada, o sea, está súper bien, y 10 es lo máximo. ¿Cómo les explico yo? Porque se mide tanto disnea, o sea, falta de aire, como fatiga, o sea, cansancio de piernas. Entonces yo le digo, señor, 0 es que puede respirar normalmente
y 10 es que ya no puede respirar más, que ya siente que se está ahogando y que no puede dar otra respiración más. Entonces, soy un poco expresiva para que ellos digan, no, pues, o sea, no puedo decir 10 porque estoy hablando y estoy tranquilamente respondiendo. Y eso no podría ser un 10. Es para que ellos hagan conciencia de cuánto decir. A veces lanzan un número al azar. Sí, sí, un 5 o 6. Y yo les digo, pero mire bien, mire los colores, mire las caritas, mire, ¿está bien en 5 o 6? Y ahí el paciente me dice nuevamente o yo le pregunto si me entendió claramente porque la escala de Borg es súper, súper importante, puesto que yo en la escala de Borg le digo a mi paciente que él se va a prescribir el ejercicio dependiendo su intensidad. Ahora, yo le voy a decir a mi paciente que, él, que él tiene que decirme también la escala de Borg en fatiga. Fatiga es cansancio, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿qué tan cansado está? 0 es que no está nada cansado y 10 es que está lo máximo de cansado y que ya no puede dar un paso más. Esa es la escala de Borg y la puedo medir de esa manera, ¿sí? Entonces, ellos me dicen, pues no, no, yo creo que estoy en 0, yo creo que estoy en 10, yo tal vez estoy en 2, 3. Si me dice 2, 3, tomen el valor superior, ¿sí? O vuelvan a preguntarle, no, necesito un número específico, o 2 o 3. Pero si dice, no, es que es 2, 3, tomen el valor superior porque prefiero adelantarme un poco que sobrecargarle y fatigarle a mi paciente, ¿sí? Luego hay otras diversas escalas, pero les he puesto aquí la escala del MRC modificada, que es la escala donde presenta el paciente el grado de disnea, o qué grado de disnea presenta cuando va a hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, el grado 0 es que solo le falta el aire en ejercicio intenso, que es lo que a todos nos debería pasar. Si yo hago ejercicio intenso, voy a tener disnea, pero como respuesta normal al ejercicio. El grado 1, en cambio, es que le falta el aire al andar deprisa en llano o subiendo una pendiente un poco pronunciada. Porque claro, si yo hago esto, pues ya puedo generar disnea, pero eso ya es un grado 1 de disnea en el MMRC. El grado 2 es que no puedo mantener el paso de otras personas que tengan mi misma edad o mi misma condición y de repente tengo que detenerme para respirar, ¿sí? Entonces, tal vez tengo a mi amiga que tiene mi misma edad y ella camina y yo le tengo que decir que me espere un ratito, que voy a descansar para poder seguir. Ese es un grado 2. El grado 3 es de aquellas personas que al caminar 100 metros se detienen a respirar. O sea, se detienen o hacen una pausa para descansar. Ese es un grado 3. Y el grado 4 es el peor, aquel que necesita o que tiene dificultad respiratoria al salir de casa o le cuesta vestirse o desvestirse. O sea, estoy en casa, estoy casi sin hacer actividad física, sino solo estoy vistiéndome o desvistiéndome, o a veces alimentándose. Cuando están comiendo, recuerden que cuando comemos no respiramos, entonces se fatiga. O cuando estamos hablando, si no hacemos pausas, pues no podemos respirar correctamente. Este tipo de pacientes son los más difíciles de tratar porque la disnea no me permite prescribir ejercicio. Este paciente tiene un grado 4 en la escala de MMRC. Ahora, les he puesto la escala de Borg un poquito más cerca porque ahí se veía muy pequeña. Fijarse que nosotros vamos a ver que vamos a trabajar máximo hasta la parte de color amarilla, que ya es más pesado. No quiero llegar a la parte de tomate, que es muy, muy pesado, y menos al máximo, porque yo puedo causar una sobrecarga cardiopulmonar e inclusive muscular. Entonces, no quiero sobrepasar de esto. Me mantengo entre 5, como máximo 6, dependiendo de mi paciente y de los signos vitales. Porque no solo va la escala de Borg, ojo, yo no solo le digo, señor, está muy cansado y ya, yo tengo que estar viendo su escala y todos sus signos vitales. Si yo no tengo los signos vitales de mi paciente, yo ahí sí solo estoy dependiendo del paciente, ¿sí? A veces hay pacientes, me ha tocado, no, perfecto, estoy bien, pero no, o sea, hablan y tienen que hacer pausas. Sí, estoy bien, puedo seguir. Entonces yo ya le escucho que está demasiado fatigado y le digo, señor, ¿en cuánto está? En 3. Y yo entiendo que no está en 3 porque ya habla fatigado, entiendo que su frecuencia cardíaca está súper alta, entiendo que su saturación bajó y yo ahí es donde debo tener criterio fisioterapéutico bien planteado para saber si debo bajar la intensidad
Porque hay pacientes que no, sí puedo. No, yo sí puedo. Piensan que mientras más hagan, mejor les va a ir. Creo que somos así en general. Pues no, si me mandaron a tomar una pastilla para el dolor, me tomo dos y me va a ir perfecto. No siempre es así. Es igual aquí. Si no, si yo camino a 5.3 de velocidad, pues como quiero estar súper bien, voy a caminar a 6. Si yo camino a 6, posiblemente fatigue y una vez que se fatigue, todo se pierde. ¿Sí? Fatiga los músculos y se fatiga el diafragma y todo se pierde. Entonces, esta escala, por favor, aprendérsela de memoria. Hay diferentes, hay con caritas, hay aquí, miren, bueno, son caritas también. Pueden ver cómo ya está comenzando a sudar, como aquí ya básicamente no puede dar un respiro más, ni un paso más, está demasiado agotado el paciente. Entonces, ir viendo los colores también son los colores de seguridad. Podemos ver el color celestito, que es para comenzar, el color verde y luego el amarillo, que sería lo máximo que vamos a utilizar en estos pacientes. Ahora, dentro de la sesión ideal de fisioterapia respiratoria, tenemos ejercicios para la rehabilitación de la función pulmonar. Yo no solo tampoco le hago correr y estar con pesas, sino también hago ejercicios para que me ayuden a los músculos respiratorios. Dentro de estos, los beneficios son reentrenar los músculos respiratorios y favorecer la normalización de patrones de respiración. Como saben, el patrón respiratorio ideal, que sé que ya les han hablado en este congreso, es el diafragmático, es en el que meto aire, el estómago se insufla para adelante, saco el aire, el estómago se mete y eso se llama patrón diafragmático. Entonces, yo con mi paciente voy a reentrenar los músculos para que se normalice este patrón respiratorio que debería tener mi paciente. Aumentar la eficiencia de los músculos respiratorios. Para esto puedo hacerlo con ejercicios respiratorios y también con ejercicios o con aparatos instrumentales, ¿sí? Con instrumentos respiratorios para favorecer. Aumentar el volumen inspiratorio y reducir el trabajo ventilatorio. Mientras más aire tenga el paciente dentro de sus pulmones para realizar cualquier actividad, menos trabajo respiratorio tiene. ¿Y cuál es el objetivo general de esto? Que el trabajo ventilatorio sea menor. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer que el trabajo ventilatorio sea menor y voy a reducir el gasto de energía y de fatiga. Si se dan cuenta, todo está unido y es un mismo objetivo final. Reducir la disnea, reducir la fatiga y reducir la irritación de la vía respiratoria para facilitar la eliminación de secreciones. Esto en caso de que mis pacientes tengan secreciones. Yo he tratado pacientes post-COVID en los cuales no he tenido pacientes que tienen secreción, otros sí, pero la mayoría, la verdad, secreción post-COVID, casi nada. Ahora, ¿cuál es la precaución con estos ejercicios respiratorios? Si el paciente tiene fiebre, tos intensa, irritativa, si tiene dolor torácico, empeora la disnea, a veces por los mismos episodios de tos, no debería realizar. Y lo que debería hacer es informar al médico, porque quizás necesita, ya no se utiliza mucho, pero tal vez un antitusígeno, un broncodilatador nuevo, necesita algo para la fiebre, un antitérmico, por ejemplo, ¿sí? Ahora, dentro de los ejercicios respiratorios, esto sacado de la guía de Aragón para pacientes post-COVID. Entonces, fijarse que aquí nos recomiendan hacer ejercicios respiratorios, como son, por ejemplo, los ejercicios para expansión pulmonar. Mete aire por la nariz y saca por la boca, ¿sí? Esto se recomienda de 10 a 15 veces o de 2 a 3 ocasiones al día, dependiendo de la tolerancia del paciente. De 10 a 15 veces por serie, ¿sí? Se pueden hacer unas 3 series aproximadamente o se pueden hacer 3 veces en el día. O sea, sería en la mañana, sería en la tarde, sería en la noche. Tenemos el otro que es un ejercicio respiratorio, pero diafragmático netamente, o sea, se infla el diafragma cuando mete el aire y se desinfla, bueno, el estómago cuando saca el aire. Esto igual de 10 a 15 veces por serie hasta completar los 5 a 10 minutos, tanto por la mañana como por la tarde. Y tengo ejercicios que siguen siendo para respiración diafragmática, pero que me ayudan. Por ejemplo, si el paciente se pone de cúbito lateral, yo lo que estoy haciendo es que el pulmón que está arriba se expanda más y el que está abajo puede eliminar secreciones, por ejemplo.
Entonces aquí ya es un análisis fisioterapéutico de ustedes. ¿Qué pulmón necesita ir arriba? ¿Qué pulmón necesita ir abajo? Si los dos están en iguales condiciones, le hago de un lado las respiraciones y luego de otro lado. Entonces de 10 a 15 veces en el lado derecho, le viro al lado izquierdo y esto de 5 a 10 minutos por la tarde y por la mañana. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene secreciones? Les digo que no es el caso más común que yo haya visto en mi experiencia, pero ¿qué pasa si tienen secreciones los pacientes? Muy importante. Yo antes de trabajar todos estos ejercicios, si no despejo la vía aérea, estoy haciendo mal. Porque es como que ustedes quieren que por una tubería que está ocluida pase agua. Si está ocluida o si tiene, por ejemplo, si tiene suciedad en la tubería, el agua no va a pasar normalmente. Entonces, aquí es lo mismo. Si yo tengo las vías llenas de secreción, pues debo primero despejar las vías y luego respirar, hacerle respirar. Así que cambien mis objetivos de entrenamiento dependiendo de mi evaluación. Se dan cuenta que la clave aquí es la evaluación. Habrá pacientes que no tienen secreciones y me voy directo a esto. Habrá pacientes que tienen secreciones y debo hacer primero esto y luego esto. Entonces, hay diversas técnicas, eso sería otra charla completa, pero hay diversas técnicas para eliminar secreciones. Dentro de estas, las autoasistidas o las que hace solo, como el drenaje autógeno, que nos permite hacer respiraciones de diferentes volúmenes. Aire, un poquito de aire, un poquito más, luego un poquito más, y al final terminar con un cough, un y el paciente debería generar tos y esta tos debería sacar secreciones. Esto alrededor de 5 a 10 minutos hasta que la vía aérea se limpie. No hay un número específico de series que debe hacer el paciente, puesto que es hasta que el paciente pueda eliminar las secreciones en mayor cantidad. Luego tengo otro que es el Edgol. Este es ideal cuando el fisioterapeuta lo aplica. Esto es una técnica en la cual el Edgol es inspiración lenta prolongada con glotis abierta en decúbito lateral. Entonces, mi paciente está acostado de decúbito lateral sobre el pulmón afectado. Yo escucho, yo ausculto, ustedes auscultan, ¿sí? Cuando yo ausculto a mi paciente, yo determino, tiene secreción en el pulmón derecho, tiene secreción en el pulmón izquierdo, dónde está generando las secreciones, y una vez que yo haya determinado, pues, que es en el pulmón derecho, por ejemplo, le pongo decúbito lateral derecho. Esta parte le pongo decúbito lateral derecho y le pongo a mi paciente una boquilla, como un tubito en la boca, porque es con glotis abierta. Yo necesito que el paciente esté así y que haga como que va a empañar un vidrio o un espejo. Esa es la técnica, ¿sí? Entonces, mi paciente va a estar con ese tubo en la boca, yo voy a apoyar y yo lo que hago aquí básicamente el fisioterapeuta es una mano en el estómago para ayudar a desinsuflar el estómago cuando saque el aire y la otra mano que está acá en el tórax me ayuda a abrir la vía, abrir el pulmón o el tórax cuando entra el aire y luego lo abro y cuando saque el aire lo cierro. Lo abro cuando mete aire, lo cierro. Con mis manos las alejo cuando inspira, las acerco cuando expira. Las alejo cuando inspira y las acerco cuando expira. Esto alrededor de 5 a 10 minutos en la limpieza de la vía aérea, igual, la que sea necesaria hasta que la auscultación esté limpia. Una vez que la auscultación esté limpia, me puedo hacer todos estos ejercicios. Son unos ejemplos, ¿no? Porque hay muchísimos ejercicios, pero he puesto como los ejemplos más representativos. Y aparte de eso, pues tenemos un entrenador respiratorio. Este es un equipo, un aparato instrumental, se llama Thrascall, es de Philips. Este equipo es muy importante porque nos ayuda a trabajar la resistencia inspiratoria máxima del diafragma. O sea, inspiratoria. Ustedes saben que inspiratoria, el diafragma es el que hace el 70% de la inspiración, entonces es básicamente un entrenador de diafragma, si lo llamaríamos así. Les había indicado en la sesión ideal, los que pudieron estar en la sesión ideal, que le trabajé a mi paciente. Este de aquí se va marcando desde 9 centímetros de agua. Recordar que siempre que trabajemos en vía aérea, todo va a ser medido en centímetros de agua. Entonces va desde 9 centímetros de agua hasta 41 centímetros de agua. ¿Cómo se hace? Yo le voy pidiendo a mi paciente que aspire por el tercol, o sea, por la boquilla, y yo le voy a poner desde 9 y cada vez le voy a ir cambiando, le voy a ir aumentando 4, 4, 4. Si se fijan aquí los numeritos es
9, 4 más, 4 más, 4 más, 4 más, hasta llegar al 41. Yo le voy pidiendo a mi paciente que respire a 9, luego a 20, luego a 24, luego a 28, por ejemplo, y veo hasta cuándo es la última que mi paciente pudo abrir. Vamos a suponer que mi paciente abrió en 40 y ya a 41 ya no pudo abrir la válvula. Yo determino que mi PIN max, o sea, mi presión inspiratoria máxima, es 40 centímetros de agua. Entonces yo le trabajo hay artículos que nos recomiendan que inicialmente del 15 al 30%, pero pueden llegar hasta el 50% del PIN max. Hago una simple regla de 3. 40 centímetros de agua es el 100%, ¿cuánto es el 30%? ¿Sí? Lo ideal, suponiendo que es el 50, pues yo diré, señor, yo le voy a entrenar al 20, a 20 centímetros de agua, porque yo ya calculé que su PIN max es 40 centímetros de agua. Voy a trabajar el 50%, son 20. Le programo esto, solo se da la vuelta a la perillita y se va subiendo hasta 20, 22, hasta donde ustedes quieran. Le dejo en 20 y le permito que respire. ¿Cómo hago? De 3 a 5 series de 1 minuto con descanso de 2 minutos. O sea, le hago 1 minuto, respira y luego le dejo descansar 2 minutos. Cosa importantísima aquí, que cuando el paciente haga este ejercicio debe inflar el estómago. O sea, para esto debe ser una respiración diafragmática. ¿Se fijan? Por eso comencé con esto. Porque mis pacientes a veces dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a ocupar la maquinita? Porque cuando yo les pido que compren, por ejemplo, y en la primera clase, en la primera sesión, me dicen, ya, ¿y la máquina cuándo? Y yo, si ellos no dominan este ejercicio, yo no puedo pasar a este. Me hago entender, es un escalón. Primero respira diafragmáticamente, segundo hace una correcta respiración y tercero le doy un instrumento. Si yo de entrada le doy un instrumento, tiene secreción, no respira diafragmáticamente, estoy perdiendo el tiempo. Estoy sobreesforzando a mi paciente porque si tiene la tubería, o sea, la vía aérea con secreción y yo le quiero que haga esto, fatal. Si están respirando así, solo levantando los hombros y yo le pido que haga esto, fatal. Yo necesito que respire con diafragma, sin secreciones, y ahí me atrevo un, a darle un entrenador respiratorio, un tercol, ¿sí? Porque hay diferentes, hay muchísimos más. Yo les he puesto un solo ejemplo. Ahora, esto es importante, es un círculo vicioso de la inactividad. ¿Qué pasa con la inactividad? Bueno, esto ya se lo ha descrito desde antes, no es por el COVID, o sea, se lo ha descrito desde la rehabilitación cardíaca y desde la rehabilitación respiratoria, en la cual el paciente tiene falta de aliento o disnea, también se llama, ¿sí? Entonces, esta falta de aliento hace que el paciente tenga temor de que el ejercicio le cause más falta de aliento. Claro, yo estoy sentado y me canso. Ahora, la fisio quiere que me levante y camine. Tengo un temor porque si sentado me canso, caminando me voy a cansar el doble. Entonces, el paciente evita hacer actividades que puedan causar falta de aliento o disnea. Entonces dice, no, yo literalmente prefiero evitar la fatiga, literalmente porque el paciente se queda sentado y prefiere no caminar, no irse al parque, no ir a abrir la puerta, no ir a ver a sus nietos, por que no le dé más disnea. Ahora, esta negativa, se produce una negativa realización de ejercicio físico. Claro que sí. Si yo entiendo que el ejercicio físico me fatiga más o me cansa más, yo no lo hago. Esa es la respuesta. Pero esta respuesta causa muchos problemas, como debilidad muscular. He aquí la respuesta de por qué yo evalúo y trabajo fuerza muscular. Y aparte de debilidad muscular, aumenta la demanda muscular de oxígeno. Entonces necesita más oxígeno, oxígeno el cual no tiene porque no tiene una buena capacidad cardiopulmonar y otra vez falta el aliento. Me hago entender. Comienza con falta de aliento o con disnea, pasa por todos estos miedos, temores, no hace actividad, debilidad muscular. Esto aumenta la demanda del oxígeno y me da más falta de aliento, más disnea. Por eso es un círculo vicioso. Me canso, pues mejor no hago nada. Como no hago nada, me debilito. Y como me debilito, necesito más oxígeno y me sigue faltando más del aire. Ahora, algo importantísimo que quisiera acotar, solo acotar, porque ya mis compañeros lo han hablado, es que
antes de yo realizar, por ejemplo, la sesión ideal o las fases de sesión ideal, sobre todo del ejercicio aeróbico, yo debo evaluar la capacidad aeróbica. Para esto, como ya lo mencionó Diana en su anterior exposición, tenemos la caminata de 6 minutos, en la cual sacamos el mayor número de metros recorrido y con eso prescribimos el ejercicio. Existe otro que se llama Sit-to-Stand, que es el test de levantarse y sentarse en la silla, que es sobre todo para adultos mayores, pero ahora nos ha servido mucho en el COVID porque hay pacientes muy afectados, sobre todo aquellos que han salido de terapia intensiva. Tal vez no todos tienen la posibilidad de hacer una caminata de 6 minutos, entonces tienen que hacer el test de levantarse y sentarse para poder determinar. Y habrá pacientes que tal vez no les fue tan mal, que tal vez tienen una capacidad conservada, en la cual yo puedo hacer una prueba de esfuerzo con un protocolo de Bruce modificado, por ejemplo, que es el que hice en la sesión ideal, en la caminadora, ir subiendo intensidad e inclinación, hasta ver cuál es el máximo de mi paciente, para luego con eso prescribir el ejercicio. Eso está dentro de evaluación, que ya lo han visto mucho, pero hacer un recorderis pequeño para que sepamos de dónde saco todos los valores que les voy a presentar a continuación. Dentro de las fases de la rehabilitación respiratoria, tenemos 5 fases que no se deben olvidar nunca, ¿sí? Las 5 fases de esto va a ser, por ejemplo, comenzamos con el calentamiento. Piensen en educación física cuando estábamos en el colegio. Siempre nos decían un calentamiento de corra una vuelta alrededor de la cancha, por ejemplo, y luego comenzábamos con los ejercicios. Es exactamente ese objetivo. El calentamiento, como su nombre lo dice, es preparar, calentar las estructuras, calentar el sistema cardiorrespiratorio, avisarle que vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo le caliento, despierto toda la activación que debe darse a nivel cardiorrespiratorio, neuromuscular, sensorial, etcétera. Entonces, aquí comienza la preparación del ejercicio. Un dato súper importante es que desde que ustedes piensan en que van a hacer ejercicio, la frecuencia cardíaca es el primer momento en el que sube su frecuencia. O sea, el paciente sube su frecuencia cardíaca solo pensando que va a entrenar. O sea, ya está parado en la Carolina y dice, voy a hacer calentamiento, voy a ir de aquí hasta allá. Desde que él lo pensó, la frecuencia cardíaca ya sube. Entonces, esa es la fase del calentamiento. Desde que lo piensa hasta que lo hace, ¿sí? Luego viene el ejercicio aeróbico, para lo cual yo elijo o el sit-to-stand, o la caminata de 6 minutos, o la prueba de esfuerzo que hicimos con protocolo de Bruce para prescribir este ejercicio aeróbico. Viene la fuerza muscular, la cual yo voy a prescribir igual. Digo, bueno, lo valoré tanto y voy a trabajar, perdón, a tal porcentaje, voy a subir, voy a bajar, etcétera. Viene la flexibilidad de la fuerza muscular, porque claro, yo tengo que estirar lo que trabajé. ¿Sí? Aquí hay, bueno, una discordia entre si se estira o no se debe estirar, si se debe estirar antes o después del ejercicio, o si no es necesario, hay artículos publicados, pero dentro de la rehabilitación respiratoria nos demuestran o se habla de una fase de flexibilidad. Considerar que la flexibilidad ya no solo es a nivel muscular, que para que se estiren las fibras, que para el ácido láctico, no. La flexibilidad también se ha demostrado que al hacer flexibilidad de los músculos previamente ocupados ayuda a bajar la tensión arterial. Dato súper importante en pacientes con patología respiratoria y cardíaca crónica. Luego tenemos el vuelta a la calma o la fase de enfriamiento. ¿Qué quiero hacer en esta fase de enfriamiento? Devolverle a mi paciente a su casa con los signos que llegó, o los más cercanos a lo que llegó. Si él llegó con 75 de frecuencia cardíaca, pues le mando con 75. Si llegó saturando 92, le mando con 92. Si llegó en la escala de borde cero, intento que se vaya con la escala de borde cero, ¿sí? Entonces yo intento regresarle a la calma, como su nombre lo dice, vuelta a la calma, y le puedo enviar a la casa. Yo no puedo decir, bueno, señor, ¿cuánto tiene escala de borde? 5, ya, perfecto. Ya tengo el otro paciente ahí en la puerta, entonces hasta luego, nos vemos la otra semana. Yo no puedo mandarle a un paciente con escala de borde 5 a casa. No debo hacer eso. Yo debo estar con mi paciente de escala de borde súper atenta, viendo si
puede bajar, si puedo darle más tiempo para que se enfríe, aunque ya entre el otro paciente, le dejo que descanse, le estoy vigilando, como cuando nos vacunaron. Nos vacunaron y nos tenían ahí 15, 10 minutos, revisándonos exactamente lo mismo aquí con el paciente y con sus signos vitales. Ahora, ¿cuáles son las características del calentamiento? Van a ser bajas intensidades. Claro, a veces mis estudiantes prescriben de calentamiento 60%. Yo les digo, recordemos la palabra, calentamiento, solo quiero calentar, preparar las estructuras. Yo no quiero que se fatigue antes ni de comenzar el ejercicio. Entonces, intensidades bajas. ¿Qué tan bajas? Si yo tengo la prueba de 6 minutos o la prueba de esfuerzo, le hago del 20 al 40% de la velocidad o de la frecuencia cardíaca de entrenamiento que yo haya determinado, que va a equivaler a lo mismo, ¿sí? Si yo digo, no sé, hizo una velocidad de 5 kilómetros por hora, pues voy a sacar de eso el 40% o el 20% y la voy a entrenar a esa velocidad. Tal vez estoy inventando 1.5 kilómetros por hora, ¿sí? Ahora, los ejercicios deben ser generalizados a específicos. Yo puedo ir de ejercicios muy generales como mover todo el cuerpo a ejercicios muy específicos como hacer flexión de codo, flexión de hombro, movilidad de muñecas. Eso puede ir de manera así, sin problema. Y la escala de Borg subjetiva en disnea y en fatiga, en las dos, tiene que ser de 3 a 4, ¿sí? De preferencia, si son las primeras semanas, si es el primer día, no sé, que no pase de las 3 en calentamiento. Ojo, no es en todo el entrenamiento. El tiempo va a ser de 5 a 10 minutos. Va a depender mucho de su paciente, del objetivo que tengan con su paciente. Y siempre revisar los signos vitales. Frecuencia cardíaca, saturación y tensión arterial. Los más importantes. ¿Cómo valoro estos? Pues con un tensiómetro, un esfingomanómetro y el pulsioxímetro de oxígeno, en el cual yo veo la frecuencia cardíaca y la saturación, ¿sí? Ahora, les he puesto unos ejemplos. Dentro de los calentamientos puede ser una simple caminata, si ya es un calentamiento un poquito más fuerte porque es una semana tal vez más adelante, puede ser un trote caminata, puede ser un poquito de flexibilidad y de trabajo de carga de un miembro, puede ser también un poco de equilibrio, puede hacer ejercicios inclusive abdominales, de calentamiento, podría saltar la cuerda, podría inclusive hacer bicicleta, pero sin pasar lo determinado. Entonces, esto tengo dentro del calentamiento, ¿sí? Que quede como en general claro. Solo he puesto ciertos ejemplos, de ahí la creatividad es de ustedes. La creatividad y siempre considerando que no me afecta al paciente. Ejemplo, tengo un paciente post-COVID con hipertensión arterial. Yo no le voy a hacer este ejercicio abdominal. ¿Por qué? Porque al hacer el ejercicio abdominal hay una presión intratorácica e intraabdominal que hace que aumente mi presión arterial sistémica y mi paciente puede entrar en una crisis hipertensiva solo por hacer un mal ejercicio, ¿sí? Pero si tengo un paciente joven que no tiene antecedentes de hipertensión, pues le puedo hacer este tipo de ejercicios. Por ejemplo, este de los abdominales. Ahora, dentro del ejercicio aeróbico, aquí les he dividido en ciertas cositas, espero que les sirva esta tabla. Dentro del ejercicio aeróbico, pues tenemos el tipo de entrenamiento. Hay diversos tipos, sí, hay como variable, incremental, continuo variable, etc. Yo les he dividido en dos grandes grupos, estos son los que más se ocupan, ¿sí? El ejercicio continuo y el ejercicio interválico. Primero yo veo qué tipo de entrenamiento le voy a poner a mi paciente. Ejemplo, tengo un paciente que tiene debilidad muscular marcada, obesidad, tiene disnea, tiene fatiga y yo debo entrenarle. ¿Qué hago? Bueno, señor, vamos a trabajar continuo 30 minutos. Ese paciente no va a ser un paciente para continuo. Yo veo que tengo un paciente retenedor de CO2 con sobrepeso. Imagínense el peso del paciente, tener que manejarlo de manera continua. ¿Es alguien que tiene disnea, fatiga? No, me voy a ir por un paciente por un entrenamiento interválico. Así que yo aquí no les puedo decir cuál. Si cuál es mejor, el continuo interválico es el que necesite su paciente, ¿sí? Es el que necesite. Si su paciente necesita un continuo,
o puede hacer un continuo, perfecto, porque el continuo tiene mejores efectos, ¿sí? Es más pesado el continuo que el interválico. Y si el paciente tiene o va a hacer un interválico, por ejemplo, tenemos que prescribir muy bien los trabajos, los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso. Luego vamos a ver las intensidades. ¿Qué intensidad va a hacer mi paciente? ¿A qué intensidad va a trabajar? Entonces, se recomienda que trabajen intensidades bajas desde el 50%. Recuerden que el calentamiento era hasta el 40%. Entonces, desde el 50% de la velocidad o de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. La frecuencia cardíaca de entrenamiento la saco en la prueba que haya hecho, en la del sitio stand, en la caminata de 6 minutos, en la prueba de esfuerzo. Yo saco ahí la máxima, no es la máxima, sería la pico, la frecuencia cardíaca pico que hizo ahí, y con la fórmula de Carbonen saco la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, yo digo el 50% de la velocidad o de la frecuencia cardíaca de entrenamiento que acabé de sacar con la fórmula de Carbonen. Y puede ir desde el 50% hasta el 75%. Hay artículos que nos hablan que es hasta el 70%, pero hay otros artículos un poquito más atrevidos que nos dicen que podemos llegar hasta el 75% y yo me atreví a ponerles el más alto registrado, ¿sí? Hasta el 75% de la velocidad o de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. La escala de Borg. Iniciamos en el aeróbico, en lo que nos quedamos en el calentamiento, porque es seguido, ¿no? O sea, acabo el calentamiento, de una voy al aeróbico y etc. Entonces, el aeróbico va a ir de 3 a 4 en la escala de Borg inicial y luego puede progresar hasta 6, de 5 a 6. Recuerden esto, se pueden dar cuenta porque en la escala de Borg íbamos hasta la parte amarilla de la escala de Borg. Entonces ahí ustedes pueden decir, claro, mi paciente puede llegar hasta 5 o 6 cuando está haciendo aeróbico. No importa si después, esta es la semana, me invento, la semana 3 y luego en la semana 10 yo quiero que llegue a más. No es así. En la semana 10 lo que va a pasar es que él va a hacer más ejercicio antes de llegar al 5, a una escala de 5 o 6. ¿Me hago entender? Yo no hago con las semanas que llegue más arriba el Borg. Yo lo que hago es que el Borg siga en 5 o 6, pero mejore su capacidad. O sea, ahora haga más ejercicio, más actividad y ahí recién se demuestra el 5 a 6 de la escala de Borg. Ahora, dentro del ejercicio aeróbico, nos recomiendan que sea mínimo 2 sesiones por semana, pero lo ideal sería desde 3 sesiones por semana hasta 5 sesiones por semana. El tiempo puede comenzar en tiempos muy bajitos, o sea, ustedes recién están iniciando con su paciente y pueden hacerle tiempos de 10 a 15 minutos. Entonces, pueden comenzar con tiempos súper bajitos de aeróbico, pero ir progresando hasta 30 o 40 minutos. Hay artículos, 2 específicamente encontré, que nos hablan de 60 minutos. En realidad, aquí ya no fui muy atrevida y no puse los 60 minutos porque es una gran cantidad de ejercicio. Si ustedes pueden lograr a que su paciente haga 30 a 40 minutos de aeróbico, felicidades, lo están haciendo muy bien. Los ejercicios netamente en laboratorio de entrenamiento, por decirlo, o por decirle en su consulta, va a ser en ciclo ergómetro o banda sin fin, o sea, bicicleta o caminadora. Pero yo puedo hacer otro tipo de aeróbicos. Puedo hacerle a mi paciente que camine en casa, que suba gradas, que se pare y se siente de la silla, que trote, etcétera. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer otro tipo de aeróbicos. Cuando voy a hacer fisioterapia en casa y en casa no tienen ni banda sin fin ni cicloergómetro, yo tengo que ser creativa e inventarme, ¿no? Ahora, ¿de qué depende? De su paciente. ¿De qué tipo de ejercicio lo pueden hacer a su paciente? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Cuál le va mejor? ¿Cuál le sirve más de su actividad de la vida diaria? Si es un señor que trabaja en bodega, por ejemplo, pues le va a servir tal vez ejercicios un poquito más de, no es de caminata, sino un poquito más de fuerza muscular, que yo eso lo veré más adelante cuando trabaje fuerza de miembros superiores. Entonces yo aquí elijo en qué le voy ¿cómo es? A esforzar a mi paciente, ¿sí? En cicloergómetro banda sin fin o en caminata, en trote, en saltar la soga, etcétera, en subir gradas, en lo que puedan hacer en casa del paciente. Ahora, este es un ejemplo de un entrenamiento continuo y de un entrenamiento interválico. ¿Qué cosas quiero rescatar de aquí? El entrenamiento continuo va a una carga constante, como les estoy señalando. Esta carga constante que está aquí
va a durar durante bueno, su duración, valga la redundancia, es continua. No hay escalas, no hay descansos, no le bajo un poquito, no voy así, le bajo y luego le dejo subir. No, es continuo, por eso es tan pesado. Y por eso los pacientes, para hacer un continuo, deben tener una buena condición cardiorrespiratoria y muscular. Porque recuerden, no siempre me afecta lo cardiorrespiratorio. A veces piensan y dicen un paciente neumópata o un paciente post-COVID, los pulmones terribles. No, tal vez su saturación, su frecuencia cardíaca estén perfectos y lo que está mal es su musculatura. Si ellos tienen falla de la musculatura respiratoria, de la musculatura, perdón, periférica, en este caso de los miembros inferiores, no va a poder hacer un ejercicio continuo. Así que yo aquí no solo me limito por lo cardiorrespiratorio, sino por la fuerza muscular de mi paciente. Si mi paciente tiene una fuerza muscular disminuida, yo no podré hacer un continuo. Si tiene una capacidad cardiorrespiratoria baja, yo no podré hacer un continuo. Y es ahí donde yo me lanzo un interválico. En el interválico normalmente se ocupan intensidades, fijarse aquí, mucho más altas, porque aquí el continuo está alrededor del 60%, pero en el interválico se hacen intensidades más altas, pero en tiempos muy cortitos. Tal vez son 30 segundos, le dejo descansar un minuto, otra vez le dejo trabajar 30 segundos, nuevamente le dejo descansar 2 minutos, le dejo trabajar un minuto, nuevamente le dejo descansar un minuto y hago, un ratito, y hago un entrenamiento interválico. ¿Qué quiere decir interválico? Trabajo, descanso, trabajo, descanso. No hago un ejercicio continuo, sino bloques de trabajo y bloques de descanso. Entonces, ustedes ahí pueden ver bloques de trabajo, bloques de descanso, y ese es un entrenamiento interválico, ¿sí? ¿Cuándo le hago un continuo? Cuando mi paciente tiene fuerza, capacidad cardiorrespiratoria, cuando puede seguir haciendo la actividad en el tiempo, por un tiempo determinado o bastante largo, y cuando mi paciente lo permite. Mientras que un continuo, un interválico lo hago cuando mi paciente tiene tiempo o fuerza para hacer un poco un poco de trabajo, descanso, un poco de trabajo, descanso, un poco de trabajo, descanso. Aquí ya influyen muchas cosas en las cuales no me voy a meter por cuestión de tiempo, pero deben prescribir muy bien cuánta intensidad van a poner en los picos, cuánta intensidad van a dejar en los descansos, cuánto tiempo va a ser el trabajo, cuánto tiempo va a ser el descanso, qué relación va a ser. Le hago trabajar un tiempo y le dejo descansar 2, le hago trabajar un tiempo y le dejo descansar un tiempo, le hago trabajar 2 tiempos y le dejo descansar 1. Va a depender de qué, de su paciente y de la fase en la que estén rehabilitando. Y siempre va de la mano así con sus objetivos de entrenamiento. Déjenme borro esto, perfecto. Dentro del ejercicio aeróbico ya me adelanté un poquito, pero les dije, puede ser caminar, subir y bajar escaleras, andar en bicicleta o utilizar una bicicleta fija y una banda sin fin. En laboratorios o en clínicas lo que hacemos es con banda sin fin o cicloergómetro, es lo que hacemos. Pero si hacemos en casa, yo les trabajo caminando, trote, subir, bajar gradas, levantarse, sentarse de una silla, levantarse, sentarse, caminar, nuevamente levantarse, sentarse, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es ya creatividad de ustedes, en realidad. Creatividad, necesidad y objetivos de ustedes. Ahora les quería compartir, esta es la hoja de recolección de datos que yo ocupo cuando hago rehabilitación. Entonces, cosas importantes. La fecha es muy importante tener la fecha porque yo necesito ver cómo va evolucionando mi paciente. Entonces, fecha. Cuando yo apenas le recibo, miren todo lo que yo anoto. Frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación, escala de Borg en disnea y en fatiga. Entonces aquí iría una liñita así y yo voy anotando todo. Entonces, ¿cómo lo encuentro en frecuencia, en tensión arterial, en saturación, en escala de Borg en disnea y en fatiga? Esto es antes. Durante el ejercicio, pues tengo lo mismo. Frecuencia cardíaca durante el ejercicio, velocidad durante el ejercicio, a qué velocidad le estoy haciendo, si está en banda sin fin, tensión arterial, saturación y escala de Borg
de disney de fatiga antes y durante el entrenamiento. Y finalmente, tomo nuevamente los signos. Frecuencia cardíaca final, saturación final, tensión arterial final y disney fatiga final. Y en observaciones, ¿qué suelo poner en observaciones? Si se cansaron más de 6 en la escala de Borg, porque se pueden cansar, solo que yo no debo permitir que siga haciendo ejercicio, sino debo bajar paulatinamente. Puedo poner en observaciones también si presentó mareo, disnea excesiva, si presentó presión en el pecho, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es mi hojita de recolección con la que yo hago rehabilitación respiratoria. Entonces, les comparto para que tengan la idea de cómo le monitorizo antes, durante y después. En observaciones también puedo poner el tipo de ejercicio que hizo. Tal vez un día hizo caminata, otro día subió gradas, otro día hizo trote, otro día saltó la soga, etcétera. Para recordarles, he puesto que la evidencia actual en diferentes patologías respiratorias apoya el uso de entrenamientos de fuerza muscular asociado con el entrenamiento aeróbico, puesto que mejora la capacidad funcional del paciente, confiere mayor seguridad y larga independencia funcional. ¿Por qué les he puesto esto? Porque yo no solo hago aeróbico, no solo le hago que meta aire y que saque por la boca, que saque secreciones, no, yo le hago, pues, ejercicio aeróbico, como ya lo vimos, le hago fuerza muscular, porque varios estudios, ya diversos estudios han demostrado que aumenta su eficacia si combinamos ejercicio de fuerza muscular con ejercicio aeróbico. Si yo tengo los dos, mi paciente tiene una mejor independencia funcional y una mejor respuesta cardiorrespiratoria y muscular. Los ejercicios de fuerza deben programarse aumentando repeticiones, series y peso. La progresión del ejercicio aeróbico, en cambio, va a ser aumentando la duración y la intensidad. O sea, tal vez al comienzo era 10 minutos, luego 15, luego 20, luego 30 y quizás ya no quiero ponerle al 40% de la velocidad, quiero subirle al 60, al 75, etc. Entonces voy progresando y voy aumentando progresivamente series, repeticiones, duración e intensidad, pudiendo llegar, sí, el aeróbico hasta una escala de 5 a 6 en la escala de Borg. Bueno, aquí es una diapo muy grande, pero en realidad quise poner todos porque me pueden decir, ¿por qué trabajo fuerza muscular? Ya los estudios lo dicen, pero ¿por qué lo dicen? Pues lo dicen por todo esto, ¿sí? Recuperar el volumen de la flexibilidad, por ejemplo, recuperar la fuerza muscular y la función neuronal relacionada con sensibilidad y movimiento, reduce la miopatía y artropatía y polineuropatía, remanentes asociadas a degeneraciones, fibrosis, fibras musculares, que se está viendo también en pacientes post-COVID. Restablece la maquinaria muscular, también antigravitatoria y contráctil, sobre todo con las fibras rápidas. Restablece la masa ósea. Ojo con esto, masa ósea y recupera el aporte aeróbico de energía al músculo esquelético. Esto de aquí es ideal o es clave para justificar por qué hacemos esto y también aeróbico, porque se regenera la capacidad aeróbica del músculo al hacer ejercicio aeróbico también. Recupera las reservas fisiológicas del organismo y restablece los mecanismos metabólicos en la energía, pues hacen que se consuma menos energía al hacer la misma actividad. Reducir la fatiga, astenia y recuperación del peso corporal previa a la enfermedad. Hay personas que pierden el peso notablemente cuando ingresan a una unidad de cuidados intensivos, entonces al hacer fuerza muscular también se recupera el peso, puesto que los músculos son los que se llevan la mayor cantidad de peso en un paciente. Restablece la capacidad de esfuerzo y la capacidad ventilatoria también, porque si yo trabajo músculos, voy a mejorar la capacidad ventilatoria y mejora el control postural y disminución de riesgo de contracturas, fracturas y caídas. En adultos mayores las caídas son muy notorias, afectan mucho a diversos adultos mayores. Si yo trabajo fuerza muscular, controlo su postura y evito que se generen mayores caídas o se generen caídas en el paciente. Finalmente, bueno, no finalmente, pero seguidamente, el principio de variación y alternancia les he querido poner porque este principio se basa sobre todo en fuerza muscular. Este principio es un principio del ejercicio aeróbico, de la fisiología del ejercicio. Quiero mostrarles aquí, por favor, el principio de variación y alternancia. Yo tengo que ir variando y alternando dependiendo de lo que yo haga. ¿A qué quiero llegar?
Por ejemplo, si yo tengo mayor, fíjense aquí, si yo tengo mayor peso, yo tengo, por ejemplo, al 100%, hago menos repeticiones, ¿sí? Y si yo tengo menor peso, hago más repeticiones. Quédense aquí que esto es el peso y estas son las repeticiones. Entonces, a menor, a menor peso, mayor repeticiones, y a mayor peso, menor repeticiones. Y esto vamos a ver que cuando hagamos mayor peso, menor repeticiones, estamos trabajando fuerza muscular máxima, y cuando hagamos menos pesos y más repeticiones, trabajamos fuerza muscular de resistencia. ¿Qué es lo que yo quiero en mi paciente? Yo no quiero hipertrofiar. Depende en realidad. Si mi paciente es deportista, si es un paciente joven y quiere llegar a la hipertrofia muscular, y no solo es para sus actividades de la vida diaria, no solo es porque quiere salir con sus nietos al parque o quiere poder hacer la compra de la casa, sino quiere algo mucho más, podría hipertrofiar. Pero en condiciones generales yo lo que necesito es fuerza-resistencia, o sea, menos peso y más repeticiones para que mi paciente pueda tener un, una fuerza-resistencia, que es una fuerza que dura en el tiempo. O sea, que yo puedo, por ejemplo, si soy la persona que trabaja en bodega, tomar las cosas, pasarlas, tomar las cosas y pasarlas por varias veces. Tengo un peso, tengo unas repeticiones y lo puedo hacer. No es que quiero levantar una pesa en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y saltarla. No quiero hacer un peso máximo en una sola repetición. Yo para la vida diaria necesitamos tener pesos que podemos hacerlas en diversas veces en el día. Entonces, esto como para recordarles el principio de variación y alternancia. Y dentro de la fuerza muscular, pues tenemos que mínimo debe ser 2 veces por semana. El objetivo de fuerza es de objetivo fuerza-resistencia, quiere decir que bajas cargas y más repeticiones. Se puede empezar con 4 a 5 repeticiones e ir aumentando 1 a 2 repeticiones por semana hasta llegar a 8 a 8 a 12 repeticiones, con un ideal de 10 repeticiones. La intensidad debe ser suave moderada y debe irse aumentado de 5 a 10% cada semana. Mientras voy aumentando, fíjense, la intensidad en porcentajes y voy aumentando también la, las repeticiones. La fuerza debe hacerse durante la fase de la exhalación. Muy importante para evitar valsalva. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tomamos algo pesado, hacemos y levantamos. Eso es como pujar. Eso aumenta la presión intratorácica e intraabdominal y hace que nuestro corazón tenga que trabajar sobre más fuerza. Entonces, tenga que trabajar mucho más un corazón, que de por sí ya está un poquito lesionado, afectado, etc. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le voy a hacer trabajar a mi paciente que cuando levante el peso, saque el aire. Sí, tomo algo, no sé, me invento algo pesado, levanto y bajo y meto el aire. Levanto y... Entonces siempre debe ser en la fase de exhalación para evitar la maniobra de Valsalva. Peor si es un paciente cardiópata o hipertenso, en ellos evitar Valsalva al máximo. Les he puesto un poquito de ejemplos. Este es un principio de especificidad, por recordarles también, porque son principios que se utilizan en el ejercicio respiratorio. El principio de especificidad nos habla de que debemos trabajar sobre lo que queremos obtener cambios. Si yo soy de la persona de bodega que carga y que levanta, que carga y que levanta, entonces yo necesito trabajar fuerza muscular en miembros superiores, ¿se fijan? Pero también camino de un lado al otro, en mi trabajo, aparte de hacer de carga, hago de mensajería y necesito trabajar miembros inferiores. Entonces yo trabajo sobre lo que necesito obtener cambios. Eso es un principio de especificidad. Si yo hice una valoración previa de todos los músculos respiratorios, por lo general hacemos con la valoración del 1RM, o sea, la una resistencia máxima, y de ahí sacamos porcentajes de trabajo al 40, al 30, al 50%, etc. Entonces, yo hago esto y yo luego digo, no, yo necesito tener más fuerza en los flexores, no en los abductores. No, saben que en el brazo derecho está más débil que el izquierdo y necesito subir ese peso. Entonces, yo una vez que hago esa evaluación, prescribo. ¿Por qué les he puesto esto? Mira, nos podemos apoyar en una silla, podemos utilizar en bandas, en miembros inferiores bandas o pesas de arena, en miembros superiores bandas o mancuernas para utilizar y para entrenar más bien la fuerza muscular.
Dentro de la flexibilidad va a ser especificidad. Estiro lo que trabajé. O sea, si yo estiré flexores, si yo trabajé flexores, no voy a estirar abductores. Sí, si yo trabajé abductores, no voy a utilizar extensores, no voy a extender o a flexibilizar extensores. Entonces yo estiro lo que trabajé. Si trabajé cuádriceps, estiro cuádriceps. Si trabajé tríceps, estiro tríceps. Si trabajé bíceps, voy a estirar bíceps. Esto es de 10 a 30 segundos por grupo muscular que esté estirando y debe ser tres repeticiones por grupo muscular, de 10 a 30 segundos. Esto dependiendo de lo que trabajé. Estiro lo que trabajé. Volvemos al principio de especificidad aquí en la fase de flexibilidad. Luego tenemos algo importante es que también se puede trabajar para la vuelta a la calma, por ejemplo, ejercicios solo respiratorios, yoga, musicoterapia, algo que haga que los signos vitales de mi paciente regresen a lo basal. Algo que me estaba olvidando de decirles es que es muy importante tomar los signos vitales también después de hacer fuerza muscular. Van a decirme, pero ¿por qué si eso se toma en el aeróbico? No, en fuerza muscular, la fuerza muscular puede hacer que la presión arterial se dispare y eso sería una complicación dentro del tratamiento. Ahora, también se puede trabajar ejercicios de yoga, de flexibilidad, de tai chi cuando estamos haciendo la fase de enfriamiento y adicional se puede trabajar ejercicios como estos que podemos ver aquí, que está acostada, levanta las piernas, flexiona la una, mueve la otra, como medidas antitrombóticas, ¿sí? Para mejorar el retorno venoso de miembros inferiores, sobre todo en pacientes post-COVID, para evitar complicaciones a nivel de circulación. Y también podemos trabajar equilibrio. Puedo trabajar el equilibrio para mejorar, pues, la estabilidad de mi paciente. Eso sería todo. Agradecerles mucho por su atención y espero haya sido de su agrado la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Master Natalie, por haber compartido con nosotros. Vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas. Verificamos si existen algunas dudas o inquietudes. Mientras nos pueden dejar a las personas que están en este momento conectadas todas sus inquietudes. Estimada Natalie, si nos podría compartir un mensaje final para cerrar esta conferencia. Perfecto. Pues agradecerles primero nuevamente por la invitación. Decirles que la capacitación es la clave del éxito. Siempre hay que seguir estudiando. Todos los días se aprende algo. Al recibir una charla, al hacer la charla, al revisar nuevos documentos. Es muy importante esto. Adicional, que sigan Levens, siempre generan muchas capacitaciones interesantes en diversas áreas del conocimiento y que recuerden que debe ser un entrenamiento individualizado, el de la rehabilitación respiratoria. Yo solo les estoy dando como pautas generales, pero todo va a depender de sus objetivos de tratamiento y del tipo de paciente que tengamos frente a nosotros. Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Natalie, por habernos compartido ese mensaje final. Y de esta forma estamos llegando ya a la recta final de este magno evento. Nos preguntan, y bueno, por acá nos dice Martín Luis, muchas gracias, excelente ponencia. Sonia Herrera, también muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, excelente trabajo y bendiciones. Brian Loma nos dice, buenos días, magíster, excelente ponencia. Mi pregunta sería si a un paciente post-COVID se le aumenta presión arterial en la fase de entrenamiento, ¿se reduciría la carga? Sí, perfecto. ¿Se reduciría la carga o se haría una pausa en el entrenamiento? Si es un paciente hipertenso, tal vez necesitemos hacer un interválico. Le hago trabajar, le hago descansar, le hago trabajar, le hago descansar. Si la presión, aún después de haber descansado, de haber bajado la intensidad, se mantiene, hay que cancelar el entrenamiento y revisar nuevamente. O sea, en su historia clínica, volver a ver qué está tomando, preguntarle si sí tomó su antihipertensivo, redirigirle al médico, etcétera. Pero si es algo transitorio, pues con bajar la carga o con hacer una pausa en el entrenamiento, debería ceder. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si existe alguna inquietud adicional. Me parece que por el momento no. Vamos a verificar en nuestra plataforma en Facebook si nos han dejado alguna pregunta.
Y no, de esta manera estamos cerrando, Master Natalie. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, agradecerle por esa participación que hemos compartido en estas jornadas. A nombre de todo el equipo de Levens, pues le mandamos un fuerte abrazo y será hasta una próxima oportunidad, Master Natalie. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, un muy buen trabajo.